Saludo a todos los que están haciendo el curso, los aliento a seguir adelante y vamos a dar un video de ayuda para el cuarto módulo que está en la segunda semana, que le pusimos como título la interpretación del Sermón de la Montaña. En realidad, claro, el texto está, ¿no? Y es que hemos pedido que lo lean. Hay que ayudar a interpretarlo, pero con esto de interpretación también nos hacemos la gran pregunta, ¿no? Si esto es practicable o no, si se puede vivir o no y en qué medida, o sea, cómo se interpreta esto, el Sermón de la Montaña, en torno a vivir, ¿no? Es un autor que dice que el gran problema del Sermón de la Montaña no es tanto entenderlo o comprenderlo, sino practicarlo o vivirlo, ¿no? Ahora, esto genera, claro, una serie de opiniones o de teorías en el sentido de decir, bueno, la interpretación que se hace con respecto a si esto es practicable, si esto es vivible. Recuerdo que en un libro se comentaba que hace unos años se quiso hacer como una aplicabilidad del Sermón de la Montaña en el plano político. Esto fue en Alemania, que generó mucha discusión hasta dónde el Sermón del Monte puede formar parte de un proyecto político y en qué sentido se interpreta, ¿no? O sea que esto genera un montón de interrogantes. Usted tiene un material que son unas 5 carillas muy densas y concentradas que presentan agrupadas un poco las interpretaciones generales sobre esto, con una valoración de cada una y después con una propuesta de interpretación católica, que es la última, que llamamos integradora, ¿no? Por eso es muy importante esto. Primero conocer el texto, saber qué significa, hacer análisis de los textos. Pero también digo, bueno, pero este sermón es para la vida, ¿qué características tiene? Y esto es lo que vamos a tratar de responder ahora, ¿no? Por eso les decía que hay distintas interpretaciones, ¿no?, sobre la practicabilidad del Sermón de la Montaña. La primera interpreta esto como algo, como ley, o sea, moralizante o perfeccionista, les llamamos. ¿Qué plantea? Y bueno, que Jesús no hace otra cosa que continuar lo que ya está en el Antiguo Testamento, o sea, una ética de la obediencia. Si recuerdan que algo hablamos en la alianza del Sinaí, Yahvé da los mandamientos por medio de Moisés y el pueblo los cumple. Si los cumple va a tener bendiciones, si no los cumple va a tener maldiciones. O sea, simplemente es ley. O sea, ley en sentido externo, o sea, nos está indicando lo que tenemos que vivir. Ahora, si no lo vivimos, bueno, nos quedamos fuera del reino, si lo vivimos entramos al reino. Pero se ve únicamente como una ética de la obediencia, ¿no? O sea, ese es el planteo que hay, ¿no? Por eso, muchos lo leen y dicen, bueno, ¿cómo se vive esto? No se puede, o sea, pero en realidad hay que ver, o sea, porque si no es válida leer esto solamente desde el Antiguo Testamento. Y dentro de esta postura hay una subdivisión o un subgrupo que también tiene mucha antigüedad, ¿no?, que interpreta esto, bueno, ya que es tan difícil, es una ética solo para los consagrados, o sea, que esto tienen que vivirlo los curas y las monjas. O sea, vamos a escuchar que se dice, bueno, los laicos los 10 mandamientos y los consagrados que vivan entonces también lo que dice el Sermón de la Montaña. Si recuerdan lo que dijimos con respecto a los oyentes del Sermón de la Montaña, que era todo el pueblo, o sea, los discípulos potenciales, esta postura no es correcta. O sea, Jesús no hace una distinción, no le habla solo a los discípulos o apóstoles, sino que le habla a toda la gente que quiere escucharlo y que quiera seguirlo. Y detrás de esta postura hay como una confusión, porque sí es cierto que están los llamados consejos evangélicos, castidad, obediencia y pobreza, que eso sí son para personas que hacen una opción de vida, de consagración en su vida, personas que lo ven a través del estado de vida religiosa. Pero esos sí son consejos, que no son obligatorios, pero se llaman consejos. Jesús aconseja seguir el camino de la obediencia, la castidad y de la pobreza. Pero esto sí, pero el Sermón de la Montaña no está dentro de la categoría de los consejos evangélicos y por tanto es falsa esa postura, ¿no? Por tanto, a ver, ¿qué valoración hacemos? Una cosa positiva. Realmente Jesús, y lo vimos en la conclusión del Sermón de la Montaña, dice que esto es para vivirlo. La casa sobre roca, la casa sobre arena,
la puerta estrecha. O sea, realmente Jesús dice que esto hay que vivirlo. Pero, ¿dónde está la novedad del Nuevo Testamento? Que ahora vamos a ver. O sea, no se puede leer esto como si fuera una simple prolongación jurídica del Antiguo Testamento, ¿no? Están los 10 mandamientos y se agrega el Sermón de la Montaña con la misma concepción de una ética perfeccionista, ¿no? Que hay que vivirla, el que no puede vivir, bueno, se condena. No es esto el espíritu que está en el Sermón de la Montaña. Por tanto, esto también es importante. Y sobre todo, porque si toma esta postura, ¿qué pasa? Y uno lee el Evangelio y digo, yo puedo perdonar, ponerle otra mejilla, hacer esto, y bueno, ¿se puede realmente vivir así? Y esto generó entonces esta otra teoría, que es la del precepto imposible, ¿no? No voy a detallar acá, pero bueno, el trasfondo de esto está una concepción protestante con esa gran oposición que hacen a partir de Lutero entre la ley y la gracia. Entonces, ellos dicen, no, es un precepto y es imposible, y como es imposible, bueno, yo por mis propias fuerzas me condeno y no me queda otra cosa que pedir la gracia de Dios, ¿no? O sea, la justificación gratuita solo por la fe. O sea, es esa postura, ¿no? Como diciendo, es un precepto, es imposible, pero nos pone en esa situación donde yo veo que solo no me puedo justificar por las obras, sino solo por la fe, ¿no? Detrás de esto hay más una teología de tipo protestante luterana, que es la que hace la interpretación de esto, ¿no? Ahora, valoración. Cuando uno lee, en ningún momento Jesús dice, yo les digo que hagan esto, pero sé que no lo van a poder hacer porque es imposible. En ningún momento. Él lo hace como una propuesta a la libertad del hombre, al corazón humano para que responda. O sea que tampoco se puede entender, no hace justicia, digamos, al contenido del Sermón de la Montaña, esta teoría del precepto del imposible, ¿no? También en esta línea, ya que es tan radical la presentación, esto da lugar a una tercera teoría también de un grupo de exégetas, también de cuño también protestante, ¿no? De luterano. ¿Por qué? Que dicen, bueno, es una ética de una moral provisoria, dice, para el ínterim, o sea, para el entretiempo entre la venida de Jesús, la primera, y su segunda venida, la parusía. En realidad, ellos toman lo que San Pablo dice en la primera carta de los Corintios, el capítulo 7. San Pablo dice, bueno, que el tiempo es corto, entonces el que está casado viva como si no está, el que compra como si no comprase. O sea, digamos, una decir, bueno, es muy poco el tiempo que queda hasta la venida definitiva del Señor, ¿no? La parusía. Entonces, en este tiempo uno puede darse entonces el lujo de vivir de este modo tan radical como propone el Sermón de la Montaña. Ahora bien, cuando uno lee el texto del sermón, realmente no encuentra esta ansiedad o angustia por vivir esto ya, porque ya viene el fin del mundo y ya viene la segunda venida, la parusía. O sea, Jesús lo da como un camino, o sea, para vivir durante toda la vida. No hay rastros en el Sermón de la Montaña de esta preocupación de la inminencia de la parusía, ¿no? Aparte, por lo que vimos del contexto de Mateo, lo que hablábamos de la segunda o tercera generación cristiana, o sea, esas expectativas que tuvieron a lo mejor algunos primeros cristianos, que Pablo da testimonio de eso, de la inminencia de la parusía, eso ya se había repensado. Entonces están las parábolas del Señor que tarda en llegar. O sea, el contexto de Mateo no tiene ese contexto de la inminencia de la parusía que aparece en alguna de las primeras cartas de San Pablo. Entonces tampoco sería correcto interpretar esto como una teoría de la moral provisoria o la moral del ínterin entre la primera y la segunda y definitiva venida del Señor. Nos queda entonces una cuarta interpretación, llamamos integradora porque recoge un poco las partes de verdad que han tenido cada una de estas otras propuestas y entonces hace como una síntesis, ¿no? Lo primero y fundamental es, a ver, esto es ley, o sea, ¿es la voluntad de Dios algo que se nos mande, que se nos pide que vivamos? Sí, pero hay que ponerlo en el marco de la novedad que trae Jesús con la llegada del reino. O sea, vimos que es fundamental tener en cuenta que primero Jesús anuncia esta llegada del reino de Dios, o sea, el reinado de Dios sobre los hombres. Los que abrimos el corazón a este reinado de Dios, y bueno, entramos en este reino, y este reino tiene estas leyes internas, pero presuponen esta gracia inicial que Dios da, ¿no? En este sentido, varios autores, incluso inspirándose en el gran teólogo Santo Tomás de Aquino, que él dice que la novedad
de la nueva ley consiste fundamentalmente en el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué novedad ha traído Jesús con respecto a la ley del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos da la ley y queda la libertad humana y nada más. O sea, queda como un precepto exterior. Esto fracasó, Israel desobedeció, fue al exilio, y ahí en el exilio los profetas, sobre todo Ezequiel, que habla del corazón nuevo, y fundamentalmente Jeremías 30:31 dice: pondré mi ley en su corazón, ¿no? Para que puedan obedecer. O sea que ya el mismo Antiguo Testamento habla de una nueva alianza donde la ley va a estar en el corazón. ¿Sí? Va a haber un nuevo espíritu que permite vivir. Esto es lo que llamamos normalmente la gracia, que es la acción de Dios en nuestra alma, en nuestra vida. ¿Sí? Y acá está la cuestión, o sea, es ley, pero él presupone la gracia que Dios nos da, la fuerza del Espíritu Santo, que es espíritu de amor, que nos lleva entonces a amar al modo como plantea el Sermón de la Montaña. Esto sería una interpretación integradora, ¿no? Hay que tener en cuenta, el Papa justamente denunciaba el pelagianismo, ¿no? En Gaudete Exultate. Ahí ese capítulo 2 habla de algunas tentaciones, uno de ellas es el pelagianismo. El Pelagio era un monje muy piadoso, contemporáneo de San Agustín, con quien confronta mucho, y justamente San Agustín, confrontando con Pelagio, se lo llama el doctor de la gracia, porque él dice: sin la gracia no se puede vivir. Y con esto también respondemos a lo del precepto imposible. O sea, ¿esto es posible vivirlo? Para las fuerzas humanas no, pero Dios da su gracia. Hay que presuponer la gracia, la acción del Espíritu Santo, que nos lleva realmente a hacer posible que vivamos el mandamiento. Si alguien lo interpreta de modo pelagiano, o sea, yo por mis propias fuerzas, por mi propia voluntad, puedo realizar, cumplir el Sermón de la Montaña, hacerme santo, eso es pelagianismo, y va a terminar destruido. Porque esto hay una gracia de Dios, un don del Espíritu, que es el que permite y nos hace vivir, y nos permite vivir. Por eso esto hay que meterlo en el marco de todo el Evangelio y de la novedad que Jesús viene a traer. Entonces, no deja de ser ley porque es la voluntad de Dios expresada en Jesucristo para nosotros los cristianos. Pero hay que tener en cuenta que la gran novedad no es tanto esta ley, sino el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones y hace posible, con su gracia, vivir esto. O sea que hay que tener en cuenta eso. Por eso no se trata de una moral provisoria tampoco. O sea, no es algo que es por un tiempo. No. Sin duda que Jesús pide para que por la acción del Espíritu Santo ya lo vivamos. Ahora, sí es cierto, y recogemos esa verdad, esa teoría, que hay que tener en cuenta la dimensión escatológica. O sea, Jesús habla claramente, lo que ha leído el capítulo 6, 1 a 18, de la recompensa. O sea, hay que obrar por una recompensa que va a dar Dios. Y esa recompensa fundamentalmente es escatológica. O sea, digamos, la recompensa del Padre, donde da el reino definitivo, hay que tenerlo en cuenta. Por eso el último de los 5 sermones sobre el reino de Dios es el sermón que llaman escatológico, ¿no? Para el reino definitivo, celestial. Eso tiene que estar en el horizonte porque es una de las motivaciones que Jesús pone en el Evangelio como ética. O sea, que tengo esta esperanza que, bueno, la recompensa por obrar el bien, por amar de este modo, como pide el sermón, va a ser también la participación plena en el reino celestial. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, insisto, está en el 5.º sermón, en los capítulos 24 y 25 de Mateo, hace referencia a esta expectativa. O sea que, digamos, el horizonte escatológico, de decir, bueno, voy a tener una gran recompensa en el cielo, en la última bienaventuranza dice, tendrán una gran recompensa en el cielo, los que son perseguidos, calumniados en esta vida. O sea que la dimensión escatológica, o sea, definitiva, forma parte de una de las motivaciones para la vivencia de lo que Jesús pone, pero no es una ética provisoria transitoria. Entonces es para vivirlo ya y desde ahora, ¿no? Y después también tenemos una cuestión, bueno, pero ¿se puede hacer una ética social de aquí? A ver, el sermón se dirige fundamentalmente a los corazones. Ahora hay que entender que la Biblia no entiende el hombre individual, separado. Por eso enseguida habla tanto del hermano, capítulo 5, ¿no?, de Mateo. O sea, siempre se vive en una relación con los demás, pero no parte de la transformación de las estructuras sociales, sino que parte de la transformación de los corazones. O sea, cuando se cambia el corazón, se cambia el modo de vivir los vínculos. Ahora, si hipotéticamente todos reciben el reino de Dios y entonces uno cambia todo el modo de vincularse, casi que esto se va a instaurar como socialmente. Pero en realidad, como dice más de un autor,
Jesús presenta como una familia alternativa, o sea, un modo alternativo de vivir los vínculos distinto a como lo ve el mundo, que son de opresión, de dominio, de abuso. En cambio, Jesús propone justamente vivir una fraternidad, pero no es desde una estructura o proyecto político cómo se va a implementar esto, sino de un cambio de los corazones hacia afuera, ¿no? De adentro, digamos, hacia afuera, y sin duda va a tener que tener una repercusión social, ¿no? El que en su momento cardenal Ratzinger decía mucho justamente esto, ¿no? Él habla de metanormas, ¿no? Literalmente dice justamente esto, ¿no? Seguir a Jesús no comporta una estructura social que se pueda realizar concretamente en el plano político. A partir del Sermón de la Montaña, se repite siempre con razón, no se puede construir ningún estado u orden social. Su mensaje parece estar a otro nivel, ¿no? Después va a explicar que él lo que llama son metanormas, o sea, son como criterios generales que deberían servirnos para una crítica de las normas o leyes sociales, ¿no? Eso. Y por último, también, y esto también lo explicaba muy bien Santo Tomás, o sea, sin duda que el Sermón de la Montaña nos presenta un ideal. Ahora, ese ideal hay que ver en las circunstancias concretas, ¿no? No siempre, porque la santidad es un camino en toda la vida, no siempre reaccionaré poniendo siempre la otra mejilla y me va a costar. Entonces hay todo un camino que uno tiene que ir recorriendo, ¿no? Entonces uno debe tenerlo como un criterio fundamental, ¿no? El criterio de la no violencia, el criterio del pacifismo, todo lo que propone el Sermón de la Montaña debe ser el criterio fundamental, metanorma para juzgar las leyes. Ahora, en algunas circunstancias concretas no siempre se aplica del mismo modo o totalmente, porque hay que tener en cuenta cada circunstancia en que uno vive. O sea, tampoco se puede entender, hay que entenderlo también como se entiende todas las leyes con todos los condicionamientos propios de la vida humana. Por eso, digamos, hay más bien, se dice, y con eso terminamos, que el Sermón de la Montaña sobre todo nos da un espíritu, pero un espíritu como una fuerza interior, ¿no? Unos criterios generales sobre la paternidad de Dios, sobre su providencia, sobre su amor, sobre su cuidado, que debe cambiar los corazones y llevar a tratar en lo posible de tener este tipo de vínculo con los demás, ¿no? Y también con la misma creación. O sea, esto es lo fundamental, son normas globales o generales, como un espíritu, una orientación general de la vida, que después la práctica concreta, como bien enseña siempre la moral católica, va a depender también de las circunstancias y de otros condicionamientos que pueda haber. Entonces esto también tiene que ver con la interpretación y aplicación del Sermón de la Montaña. O sea, los invito entonces a que lean serenamente el apunte que les hemos entregado sobre la interpretación del Sermón del Monte y bueno, tratar de comprender entonces. Son formas de interpretar que tienen que ver con la practicabilidad o vivencia del Sermón de la Montaña, ¿no? Y bueno, ver las valoraciones y coinciden entonces con esta propuesta última integradora, que es la propuesta que hace la Iglesia Católica.